Hola chicos, en el video anterior habíamos calculado la medida de los ángulos interiores en un triángulo a partir de una serie de datos y ahora nos falta la segunda parte del mismo problema, que es calcular el área de la figura. Ya cuando nosotros tenemos los tres ángulos y comprobamos que la suma de los tres da 180 grados, vamos a empezar a trabajar nuevamente con la figura de análisis, en donde vamos a averiguar el valor de la altura. ¿Y por qué necesito la altura? Porque en la parte B me está pidiendo el cálculo del área de este triángulo. Recordamos que el área del triángulo es igual a base por altura dividido 2. La base, en este caso, es el segmento AB, cuya medida la conocemos. Nosotros era uno de los datos del ejercicio. AB tiene una medida de 29 centímetros. Recordamos que la altura de un triángulo es un segmento perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto. Acá nosotros tenemos un segmento perpendicular a la base. Perpendicular quiere decir que acá se forma un ángulo recto y pasa por el vértice del ángulo opuesto. Nosotros tenemos un segmento de 29 centímetros que es la base de este triángulo, y para calcular el área necesitamos averiguar el valor de la altura, que en este caso es un segmento X. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es trabajar con una propiedad trigonométrica que se llama teorema del seno. Nosotros acá podemos ver en esta parte que al trazar la altura quedan formados dos triángulos que son rectángulos. A uno lo estoy rayando, al otro lo estoy dejando en blanco. En ese triángulo que está acá rayado, tenemos la medida del ángulo B. Es uno de los datos que habíamos averiguado en la primera parte. El ángulo B tiene una amplitud de 50,362 grados. Tenemos un ángulo acá que se forma entre la altura y la base, que mide 90 grados, y además tenemos un lado completo de la figura, que es el BC, que tiene una amplitud de 40 centímetros. Si tenemos dos ángulos y un lado de la figura, por lo menos, podemos aplicar el teorema del seno. El teorema del seno me dice que cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. O sea que acá 40 centímetros es proporcional con el seno de su ángulo opuesto. ¿Y quién es su ángulo opuesto en este triángulo que quedó rayado? Es el ángulo que se forma entre la altura y la base, que es un ángulo de 90 grados. En este caso tenemos que 40 centímetros sobre el seno de 90 grados es exactamente igual a la altura, que no conocemos, sobre el seno de su ángulo opuesto. Es la altura sobre el seno del ángulo opuesto a la altura en este triángulo, es el vértice B. El vértice B tiene un ángulo con una amplitud de 50,362 grados. Ahí tenemos el planteo. Si queremos averiguar el valor de la altura, aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, 40 centímetros por el seno de 50,362 dividido el seno de 90. Usamos obviamente la calculadora. 40 por el seno de 50,362 dividido el seno de 90. Y nos da una longitud de 30,803. Entonces, esta altura que estamos averiguando o buscando mide 30,803, lo voy a redondear mejor a 804 centímetros. Ahí está. Lo redondeo en las milésimas. Bien, ahí ya tenemos entonces los dos datos necesarios para calcular el área de la figura. Tanto la base, que era un dato, como la altura, que la acabamos de averiguar.
Si calculamos el área ahora, el área es base, son 29 centímetros, por la altura, 804 centímetros, dividido 2, digo bien. Es base por altura dividido 2. Entonces el área, vamos a tener 29 por 30,804 dividido 2. Es 446,658 centímetros cuadrados. Recordamos que el área tiene como unidad una unidad de longitud elevada al cuadrado. Punto, hasta ahí se terminó. Como dato adicional, podemos decir que en lugar de trabajar con este triángulo que quedó rayado, podemos trabajar con el otro triángulo, el que quedó en blanco. Lo voy a hacer simplemente para que comprobemos que acá tenemos la altura, no está enfrente en el segundo triángulo al ángulo B, sino que está enfrente del ángulo A. Entonces también lo podríamos plantear así. La altura sobre el seno del ángulo A. El ángulo A tiene una amplitud de 83,549 grados. Sobre el lado completo que quedó acá, que es el segmento CA, que tiene una longitud de 31 centímetros. 31 centímetros queda enfrente del ángulo recto, porque acá también, porque son adyacentes, también queda formado un ángulo recto. Tenemos entonces la altura sobre el seno del ángulo A es igual a 31 sobre el seno de 90 grados. La altura, aplicando la propiedad fundamental, va a ser igual a 31 centímetros por el seno de 83 grados, 549, dividido el seno de 90. Si usamos la calculadora vamos a tener 31 por el seno de 83,549 grados dividido el seno de 90. Y nos da 30,803 y sigue un 7. Si lo redondeamos es 30,804, que es la misma longitud que habíamos utilizado acá. O sea, utilizar un triángulo o el otro es exactamente lo mismo. Nos va a dar la misma altura porque estamos hablando de la misma figura. Entonces, trabajar con un lado o trabajar con el otro es exactamente igual. La diferencia va a ser de una milésima y eso depende simplemente de que los ángulos no son exactos. Si los ángulos fueran exactos, no habría problema. Bueno, hasta acá llegó la resolución de esta parte. Nos tomamos un recreo.